Bienvenidos a Mente Abierta. Bueno, una colección de este símbolo curioso. No quise ponerlo por ahí. Regularmente por así decirlo, se pone en amarillo el video. Pero ustedes lo conocen bien. La princesa Yennefer lo tiene ahí entre las piernas. La famosa esvástica. La descripción de esta imagen: la reina Yennefer, 1905-1938. Ok, esta mujer, la reina Yennefer, fue la última reina de Mongolia y esposa del último Khan mongol. Tras la muerte de su marido, fue detenida y fue ejecutada en 1938. En el marco de la sistemática campaña stalinista para erradicar la cultura mongola y cualquier vestigio de un antiguo régimen. Una parte significativa de la población encontró su fin en este periodo, incluidos casi todos los chamanes, los lamas budistas de Mongolia. Se calcula que entre 20.000 a 35.000 enemigos de la revolución, entre comillas, corrieron la misma suerte. Un 3 a 5% de la población total de Mongolia en aquella época. Los soviéticos la arrestaron en 1937, junto con otros en las purgas de 1938. Dicen, aunque llevaba menos de un año como reina, se le consideraba un peligroso eslabón de la monarquía. Su nombre de nacimiento era Tseremenpil. En esta foto coloreada resalta mejor los detalles. Y aquí tenemos el primer imagen de este símbolo, que como iremos viendo aparece en varias culturas. Ahora tenemos un ceramio de Kanchay en el Ecuador, o parte central. También lleva el símbolo de la esvástica. El dualismo andino, filosofía que se extiende en el territorio andino y otras civilizaciones por ser una representación que respondía a la realidad objetiva y percibida por la praxis sensorial racional. Otro ceramio de Lambayeque con representación de esvástica y un rostro humanoide en la parte superior. Fue encontrada en la plataforma norte de la estructura funeraria de Huacarrajada, Zipán, en la unidad de excavación denominada 1W. Otro ceramio, pero esta vez es moche. Ceramio moche de un filósofo del Perú. Antigua civilización moche. Su función era entender el mundo y era el consejero de los monarcas, que eran asesorados por estos personajes sobre la cosmogonía y cosmología ancestral. Chequen las esvásticas que adornan sus orejas. Si no me equivoco, estas piezas vienen de las ruinas de Baalbek y algunas de algunos otros sitios romanos. El significado sagrado. Significado filosófico de la cruz esvástica en el Perú antiguo: el dualismo. La cruz esvástica no representa lo que los nazis, para lo que lo usaron para fines negativos, dice por aquí un artículo. Todo lo contrario, está relacionado con el símbolo de la dualidad, como el yin y el yang. Para los andinos americanos significa dualismo. Fue la doctrina ancestral que afirma la existencia de dos principios supremos increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. Por ejemplo, el día y la noche, alto, bajo, la siembra y la cosecha. Asimismo, el concepto es el bien y el mal, por cuya acción se explica el origen y la evolución del mundo, pero también son dos órdenes de ser esencialmente distintos, con más o menos
radicalismo. Por ejemplo, ser ideal y ser real, Dios y mundo, naturaleza y gracia. En el plano cognoscitivo, razón y fe, materia y espíritu, orden físico de la necesidad y el orden moral de la libertad y el deber. En el plano cognoscitivo, constatación y valoración ética, conocer y querer, plano de la actividad consciente, bien y mal, plano de la actividad moral, felicidad y tristeza, y etc. En el Perú antiguo, esta representación de la esvástica implicó dualismo cosmogónico relativo al origen del cosmos. En el segundo caso se puede hablar de un dualismo filosófico o metafísico que se opone de modo irreductible al panteísmo, una doctrina y creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina porque Dios es inmanente al mundo, y el holismo, la visión global que parte de todo para captar sus componentes en contexto y sus interacciones entre estos y con el todo. Aquí tenemos una esvástica hinduista. El hinduismo en la antigua Armenia, intolerancia del cristianismo primitivo con el paganismo. El hinduismo, aunque no era una religión proselitista, también había llegado a Asia Occidental en el siglo II. Lo que lleva en el pico la serpiente no es una serpiente, sino un símbolo llamado Atl Tlachinoli, que significa agua incendio, fuego y agua. Y que en algún momento alguien dijo que era una serpiente, y así lo pusieron en el escudo de nuestra bandera. Por lo tanto, traducido sería algo así como agua quemada, en otras palabras, vapor. El vapor sugiere éter, es decir, es la energía de la palabra. Como tal, el vapor es energía y el aliento es vapor, y es la palabra. Pero no cualquier palabra. Al estar decorado, el Atl Tlachinoli hace referencia a una palabra energética, a una palabra creadora. De allí el simbolismo de este símbolo. El águila estaría indicando algo con su grito, diciendo algo importante, ¿no? Ese podría ser el original para esta representación en piedra que se nos dijo luego que era un águila devorando una serpiente. De hecho, aparece en otra piedra el mismo símbolo. Vean que los dos personajes que están a los lados están soltando de su boca el mismo símbolo que está en la imagen. De hecho, me pasé otro de la wiki. De sus bocas está saliendo una palabra. En el Teocalli de la Guerra Sagrada aparece en el reverso brotando del pico del águila parada sobre un tunal, lo que se confundió históricamente como una serpiente. El símbolo Atl Tlachinoli brota de las bocas de Huitzilopochtli y de Moctezuma Xocoyotzin en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Mira, entonces uno de estos personajes es Huitzilopochtli con Moctezuma. Pero uno es un dios y el otro es un emperador azteca. El Atl Tlachinoli, agua, tierra quemada, es un difrasismo, una metáfora dialéctica que empareja los opuestos elementales del agua y el fuego en un solo símbolo de guerra
basado en un detalle del grabado del reverso de la escultura de piedra Teocalli de la Guerra Sagrada en el Museo Nacional de Antropología Ciudad de México. Véase también. Eso es una referencia. Sobre estos bolsos, ¿qué significado tendrían y por qué los tenemos en diferentes culturas? Aquí un poco de la cultura de los sumerios, los toltecas. Y no sé si en la derecha sea igual sumerios o caldeos. Busco la opinión de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué significa? A partir del tercer milenio antes de Cristo aparecen estos curiosos bolsos, entre comillas, de piedra en el arte mesopotámico. Más simplemente, la forma de identificarlos, para no romperte la cabeza, dirías, se tratan de algunas pesas o cubos utilizados en rituales religiosos. Y si recojo algunas opiniones, me han dicho sobre bolsas de semillas, como sembrando las tierras, o incluso traduciéndolo de una forma, digamos, sembrando conocimiento. Otras cosas como que incluso pudiesen ser algo como baterías. Me mencionaron sobre que en Göbekli Tepe, Turquía, este candado, entre comillas, o bolsa, aparecen algunas columnas supuestamente en este sitio con más de 10,000 años. Y recuerdo que tengo una captura sobre el lugar en el collage. Göbekli. Ok, ahí tienen las ruinas Göbekli Tepe en la izquierda superior. Se pueden ver por ahí los bolsos. Izquierda superior, bueno, la parte izquierda, y una representación un poco más grande en los recuadros de abajo con la sumeria, y la otra figura me parece que es de los olmecas. También lleva el bolso en su mano. Una vez más, este curioso bolso hace acto de presencia, algo imprescindible en la vida de estas personas. ¿Qué es? ¿Una pinta de agricultor para cultivar? ¿Qué? ¿Los sumerios para qué llevan estas piñas incluso? ¿O llevan algo en el bolso por si se agota algo? En otra definición, bolso igual a útero, piña la unión de 250 millones de espermatozoides. El bolso sería algo como un testículo, la piña sería un óvulo, bolso igual a candado, piña igual a llave. En el ocultismo, el bolso y la piña simbolizan fertilidad. Juntos simbolizan amor. El candado como la cerradura provisto de su llave, un símbolo de posesión y control. Un candado cerrado habla de seguridad, misterio, protección, censura y bloqueo, y al mismo tiempo también de apertura, superación de barreras, desbloqueo y liberación. La población de un lugar es la semilla de la vida. ¿Qué opinan ustedes? Al mismo tiempo, este elemento por todo el mundo debe ser algo relevante, ¿no? La piña como algo similar a una glándula pineal o pineal, haciendo una referencia a un mundo invisible de los chakras, la kundalini. Bolso, candado, representado por alguna razón que debe ser muy importante. Incluso otras comparaciones por ahí, como la siguiente. Un bolso como el de la reina difunta, el que se suele llevar, comparando muchas fotografías, haciendo una comparación. Y puede que tenga que ver con el linaje, un linaje real. ¿Será? Les voy a hacer por ahí este pequeño collage. Así que ya para finalizar, solamente quiero escuchar la opinión de ustedes sobre lo que piensan acerca de este bolso. Por ahí me dijeron que escucharon en algún lado sobre que estos bolsos eran utilizados por dioses, entre comillas, de alguna forma para cubrir su verdadera forma, porque al parecer era aterradora. No sé de dónde lo habrán escuchado,
Pero sería interesante si alguien supiera un poco más sobre esto. Bolso igual a semilla significa sembrar el conocimiento. Creo que hay algunas cosas sobre Alejandro Magno que se pueden mencionar. El llamado Imperio Romano se estaba expandiendo en todas las direcciones. Eso es comprensible y normal, entre comillas. Pero Alexander se movió hacia el este, desde su tierra natal, y nos preguntamos, ¿por qué no conquistar algo más cercano primero? Por ejemplo, ¿qué pasa si algún vecino del oeste decide atacar Macedonia? Solo porque está a 10 días de distancia a pie. Lo que Alexander vería después del regreso, ciudades y ruinas apiladas. Otra cosa, ¿por qué conquistar en su mayoría países áridos con mal clima, según la historia oficial, mientras que los hay mejores al oeste? Un tema común es un héroe súper fuerte, valiente, que derrota a un animal terrible, un oso, un elefante, a la edad de 5 años, y varios hombres adultos, y como adulto dirige ejércitos contra enemigos malvados, derrotándolos casi con una sola mano. Tenemos a un Alejandro Magno entrevistándose con las amazonas, dominando a grifos, ofreciéndoles un hígado de caballo, su carne favorita. Ahora entiendo la lógica de su logotipo del grifo en el escudo. Tenemos también una larga lista de gobernantes Alexanders contemporáneos. Macedonia y Tesalónica fueron superados por los locos combates de estos Alexanders, y con todos estos Alexanders relacionados, podemos estar seguros de que la historia de Alejandro III es como dice la historia. No importa cómo puede un hombre que tiene apenas 3 décadas cubrir todo el terreno que dicen que hizo, mientras que al mismo tiempo estaba borracho todo el tiempo. Muchos Alexanders que interactúan entre sí en aproximadamente el mismo periodo de tiempo, estableciendo dinastías, podrían vincularse. Tanto Alejandros relacionados entre sí, todos peleando, conquistando y compitiendo por la supremacía. Entonces, si lo miras así, puedes ver que con un 20 y tantos no simplemente te apoderas del mundo, pero es más fácil creer que múltiples Alejandros intercambiables estaban operando aproximadamente en el mismo periodo de tiempo. Tal vez esto podría explicar la ciudad de Alejandría. Sin embargo, Alejandría es otro nombre para Hera, la esposa de Zeus. Esa es también una razón plausible por la que tantas Alejandrías llevan este nombre, siendo el mismo que se refiere a la diosa Hera. Si hay tantas de estas Alejandrías en todas partes, y si ya había una Alejandría cuando llegas allí, entonces definitivamente tienes menos trabajo por hacer. ¿Qué me dicen incluso de París de Troya, también llamado Alejandro? ¿Recuerdan la región de Bactria, antigua capital del reino bactriano? Hoy se llama Balkh, en Afganistán. Fue la vista satelital de Bactra lo que me impresionó, con un aspecto Starford y una fuerte erosión. Existen muchas fotos de la explicación sobre cuándo fue construido, por quién y cómo se erosionó. El viejo Kandahar es Alejandría Arachosia. Ai-Khanum es Alejandría Otsiana, un sitio antiguo en Afganistán, en las fronteras con Pakistán. Y finalmente conoce a Meru en Turkmenistán. Meru es Alejandría. Antioquía en Margiana.
enorme complejo de una ciudadela abierta y amurallada, vacía y muy erosionada nuevamente. ¿Qué tienen en común? Todas ellas son algunas de las muchas Alejandrías que Alejandro Magno estableció y renombró durante sus conquistas. Y no necesitamos discutir la Alejandría más famosa en Egipto en este momento. El nombre Bactra me resultará más familiar debido a las historias de Alexander. Sin embargo, no esperaba encontrar una gran cosa similar a las Stratford como Bactra. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus opiniones.